División de un segmento AB en un número n de partes iguales. En este caso tenemos aquí el segmento y el número de partes en que quiero dividirlo es 5. Podría optar por medirlo, pero seguramente no me va a dar un múltiplo de 5. Me da 21 y no es divisible por 5, me va a dar decimales y no voy a tener una precisión correcta en la división. Entonces, el método consiste en trazar un segmento auxiliar de manera tal que sea divisible por el número 5 fácilmente, con una dimensión que la pueda dividir por 5 partes, y que uno de sus extremos coincida con alguno de los extremos del segmento dado. Este segmento puede tener cualquier ángulo con respecto al segmento dado. Podría estar en esta posición o podría estar abierto, podría ser inclusive más de 90 grados. Nosotros lo vamos a trazar aquí, a este segmento, y le vamos a dar una dimensión fácilmente divisible para nosotros. Le vamos a dar 25. Entonces yo ahora puedo dividir este segmento en 5 partes iguales porque como tiene 25, cada 5 tengo una división. De esta manera, ahora este segmento está dividido en 5 partes iguales. Lo siguiente es unir el extremo de este segmento auxiliar con el otro extremo del segmento dado. Y ahora vamos a trazar paralelas a ese segmento dado. Aprovecho que ya lo tengo trazado aquí. Que pasen por las divisiones que yo tenía. Ahora tenemos que estas líneas auxiliares paralelas a la anterior me cortan al segmento AB en 5 partes exactamente iguales. Es un método gráfico de división de segmentos que está basado en el teorema de Tales, trazado de un polígono de un número n de lados. En este caso, vamos a trazar un polígono de 5 lados para no emborronear mucho la figura. Este método que vamos a ver sirve para trazar un polígono de cualquier número de lado, inclusive de número de lado par o impar. Existen métodos particulares para el trazado de polígonos de 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 lados, pero habría que estudiar cada método. Este es un método general. En este método, el polígono lo vamos a construir inscripto dentro de una circunferencia C. Vamos a trazar el diámetro vertical y en la intersección con la circunferencia encontramos los puntos A y B. Vamos a dividir este diámetro vertical en el número de lados del polígono que quiero trazar. Para ello vamos a utilizar el método que vimos anteriormente. Vamos a trazar un segmento auxiliar con un ángulo cualquiera, pero que tenga una dimensión fácilmente divisible por el número que yo quiero trazar. En este caso serían 5
partes. Este diámetro me da 17, por lo tanto dividirlo en 5 no es tan fácil. Entonces aquí he trazado un segmento, le vamos a dar 20 y lo vamos a dividir en 5 partes. Ahora vamos a unir el extremo de este segmento auxiliar con el punto A. Y vamos a trazar las paralelas para dividir este diámetro. Ya tenemos dividido mi segmento A, B en 5 partes iguales. Ahora vamos a tomar el compás y vamos a hacer centro en B y con un radio igual a AB, es decir, desde B hasta A, un arco que corte a la prolongación del diámetro horizontal. A estos dos puntos los voy a llamar F1 y F2. Voy a elegir dónde quiero el vértice de mi polígono, uno de los vértices. Yo voy a elegir que el vértice sea en el punto A. Entonces voy a ir contando divisiones intermedias. La siguiente división no la tengo en cuenta y tengo en cuenta la que sigue. A través de esta división voy a trazar dos líneas a partir de F2 y de F1. De F2 trazo una línea que corta esta división y corta la circunferencia, pero del otro lado. No la trazo completa la línea para que no se haga mucho borrón. A partir de F1 y por esta misma división trazo una línea que corta a la circunferencia del otro lado. Ahora sigo tomando divisiones. La que sigue no la cuento, cuento la que sigue. A partir de F1 trazo una línea por esta división que corte la circunferencia del otro lado. Por F2 trazo otra línea a partir de esta división que me corte la circunferencia del otro lado. Entonces ahora lo único que me resta es unir estas divisiones y voy a obtener el polígono que yo estaba buscando. Que como es de 5 lados es un pentágono. Acá lo tenemos realizado a nuestro pentágono, polígono de 5 lados, a partir de dividir el segmento AB en 5 partes iguales y de trazar líneas por las divisiones a través de estos puntos focales F1 y F2. Este método es un método aproximado, tiene un error del 1 al 2% y no se conoce quién lo ha creado ni qué fundamento tiene para su trazado. Es un método empírico que sabemos que funciona.
Sirve para polígonos de cualquier número de lados. Puedo trazar un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un heptágono. Si yo trazara una figura de número de lados par, por ejemplo, hubiera trazado un hexágono y empezado aquí, aquí me hubiera quedado los dos lados paralelos y hubiera terminado con el último vértice en B. Lo mismo si hubiera trazado un octógono, sirve para el heptágono y el eneágono, que son difíciles de trazar si no tengo un instrumento y no es tan fácil hacer la división sobre los 360 grados. Este es el método general para construcción de polígonos de un número n de lados. Veremos ahora el trazado de las tangentes comunes a dos circunferencias. Las tangentes comunes exteriores. ¿A qué se refiere esto? Cuando hablamos de tangentes comunes a dos circunferencias, hago un dibujito aquí, es que tenemos una circunferencia, otra circunferencia y hay una recta que es tangente a esta y a esta al mismo tiempo. Por eso es una tangente común. Es exterior porque está del lado de afuera. De este otro lado hay otra. También podríamos trazarlo en forma cruzada. Entonces tendríamos las tangentes comunes que se llaman interiores, que tocan en la parte interna en sus puntos de tangencia a la circunferencia. Esas son las tangentes comunes interiores y exteriores. Existe un método exacto para trazarlas. Existe un método exacto para trazarlas con compás y escuadra. Ese método está en muchos videos en internet. Nosotros no lo vamos a desarrollar en este video. Está en el apunte, el método exacto. Vamos a desarrollar un método de trazado gráfico que es el que sirve para las aplicaciones comunes. Más hoy en día en el estado del arte, en que estos dibujos se pasan en limpio a través de un sistema asistido, entonces no tiene ya mucho sentido ahondar en estos métodos tan exactos, que por otra parte tampoco son aplicables en la práctica. Son más bien un recurso para comprender un poco mejor la geometría. El método que voy a desarrollar acá es un método de aplicación que tiene en sí el concepto de la tangente. Una recta tangente es una recta que toca una circunferencia en un solo punto. En este caso tenemos que encontrar la recta que toque la circunferencia C1 y la C2 en un punto a cada una y sea a la vez tangente a C2 y a la vez tangente a C1. O sea, es como un problema doble. Pero el método no podría ser más sencillo ni más simple. Primero vamos a apoyar nuestra escuadra de manera tal que tratemos de aproximar la tangente, es decir, yo no la tengo aquí a cuál es la tangente, pero trato de aproximar en este punto cuál sería la tangente para trazarla. No la trazo. Ven que estoy apoyando la escuadra de manera que pareciera que ahí podría trazar la tangente. Pero hay algo que me falta, que son los puntos de tangencia. Entonces voy a usar otra escuadra, y a esta escuadra que tengo aquí en esta posición, la voy a mover. La voy a mover de tal manera que este cateto pase por el punto O1. Al pasar por el punto O1, tengo el radio. Entonces yo trazo una línea y acá me está determinando ya un punto de tangencia. Sigo moviendo la escuadra hacia allá y obtengo lo mismo aquí en este otro círculo. Y obtengo el punto de tangencia T2. De esta manera, yo ahora sí puedo trazar la tangente porque tengo los puntos de tangencia. Yo sé ahora que estos puntos de tangencia pertenecen a la circunferencia y el error que he cometido es bastante escaso. Entonces mi tangente va de T1 a T2.
Y se cumple que los radios, como verán, son paralelos. Para realizar la otra tangente, procedemos de manera análoga a la anterior. Aproximamos la tangente, es decir, tratamos de que este cateto de la escuadra coincida aproximadamente como si la fuéramos a trazar, y luego, usando otra escuadra, vamos a desplazar la anterior. La desplazamos hasta que corta aquí el centro O1 y voy a trazar un radio que me va a determinar el punto que voy a llamar T3. Sigo desplazando mi escuadra hasta que corte el punto O2. Entonces aquí obtendremos el punto que vamos a llamar T4. Ahora sí, uniendo estos puntos, vamos a obtener la tangente. Puedo volverme para atrás o directamente trazar. Acá ya tengo los puntos por los cuales trazar mi tangente. Este método es aproximado, pero bastante rápido y exacto a la hora de hacer un trazado en dibujo. Trazado de tangentes interiores a dos circunferencias dadas. Tenemos la circunferencia C1 de centro 1 y la circunferencia C2 de centro O2. Queremos trazar las tangentes comunes interiores. Para ello vamos a apoyar la escuadra de esta manera, como buscándola, tanteándola, hasta que aproximadamente queden tangentes. Luego apoyamos una segunda escuadra para tenerla de guía y corremos la primera escuadra para encontrar los puntos de tangencia. Por O1, tras un radio, encuentro un punto de tangencia T1. Sigo corriendo mi escuadra y voy a cortar a la circunferencia de 2 con otro radio que pasa por O2 punto T2. Entonces ahora sí, yo ya puedo trazar la tangente común interior de este lado porque tengo los puntos de tangencia. No nos olvidemos que estos puntos son comunes al radio y a la tangente y a la circunferencia. Entonces se cumple que entre la tangente y el radio hay perpendicularidad. Y aquí también. Hacemos lo mismo del otro lado. Aproximamos la tangente. Ponemos nuestra escuadra. Movemos para trazar las líneas del radio. Determinamos T3. Movilizamos hasta encontrar O1. Y encontramos T4. Entonces ahora podemos trazar desde T3 a T4 la tangente interior que buscamos. De esta manera me quedan determinadas. De esta manera me quedan determinadas las dos tangentes comunes interiores.
no nos olvidemos que siempre en el punto de tangencia, la tangente y el radio son perpendiculares. Siempre se cumple esa condición. Es la condición de perpendicularidad entre la tangencia y el radio de una circunferencia en el punto de tangencia. Tangente a una circunferencia por un punto exterior. Método aproximado. Acá tenemos la circunferencia C de centro O y el punto exterior P. Quiero trazar las tangentes a la circunferencia C que pasan por P. Para ello voy a apoyar la escuadra que coincida con P y aproximo a la tangente en el punto de tangencia. ¿Cuál sería aproximadamente la tangente? No la trazo, simplemente aproximo la escuadra. Luego pongo otra escuadra aquí de respaldo y muevo la primera de manera tal que pase por el centro O. Entonces, a partir de este centro voy a trazar un radio que me va a cortar a la circunferencia en el punto que vamos a llamar T1. Ahora sí, si me vuelvo para allá, yo ahí tengo ya la tangente que estoy buscando. Y ahora sí la puedo trazar desde T1 hasta el punto P. Ahora vamos a trazar la otra tangente. Para ello realizamos el mismo trazado. Con la escuadra aproximamos la tangente que pasa por P en el que coincide aproximadamente aquí, y luego ponemos una segunda escuadra para deslizar esta de manera tal que me corte el punto O, y allí voy a trazar otro radio que me va a cortar la circunferencia en el punto que voy a llamar T2. Ahora bien, si me vuelvo, obtengo que ahora sí puedo trazar la tangente desde T2 hasta P. La condición que deben cumplir siempre las tangentes con respecto al radio es que deben ser perpendiculares. O sea, aquí hay un ángulo de 90 grados y aquí también hay un ángulo de 90 grados porque lo hemos trazado con las escuadras. Entonces por eso este método de aproximación es bastante válido, porque cumple la condición de tangencia, que la recta tangente en el punto de tangencia es perpendicular al radio en el mismo punto. Este es un trazado aproximado pero bastante exacto para los fines de realizar un croquis o un dibujo a mano.